Buenas noches, mis hermanos. Hoy, en ausencia de nuestra hermana Orfa, yo tengo el privilegio de venir delante de ustedes con palabra de Dios. Les pido que brevemente oren conmigo. Señor, hemos venido a tu casa a escuchar tu palabra. Y sin duda alguna, Señor, no hay nada en mí que yo pueda presentar que no provenga de ti, Señor. Por eso invoco tu presencia en este momento. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que provea a cada quien así como necesite, oh Dios. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces seguro el mío, oh Dios. Me presento delante de ti, pidiéndote, Señor, que calafatee, Señor, cada palabra. Y que mis hermanos, Señor, solo guarden aquella que venga, Señor, perfumada por ti. Lo pido, Señor, con toda humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En muchas ocasiones, en mi caminar en el Señor, miro hacia adentro y veo que las cosas no andan bien, que de alguna u otra forma el fluir del Señor, del Espíritu Santo, no está activo como quizás solía estar. ¿Se escucha? Como solía estar en un momento. Veo que ya no me interesan las cosas de Dios como al principio. Veo que su palabra en ocasiones me pasa por encima y me pregunto si hay pecado en mi vida. Si en algún momento yo abrí una brecha, no me di cuenta y dejé algo en algún lugar escondido en mi corazón que no le he presentado al Señor. Siempre reviso las disciplinas básicas del ABC del Evangelio, la oración, la lectura. Y bueno, eso me da vuelta en la cabeza, buscando, luchando conmigo mismo, hasta que llega el momento donde miro hacia Dios. Y cuando miro hacia Dios, tan pronto, y cuando hablo de mirar hacia Dios no significa simple y llanamente hacer una oración en un momento. Cuando por fin toco el trono de Dios, se abre un telón y automáticamente sale delante de mí algo. Cualquier cosa que no sea conforme a la voluntad de Dios, y le doy gracias a Dios por eso. Y aprovecho y me inclino delante de Dios, pido perdón. Y tan pronto pido perdón, confío en la palabra de Dios que dice que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se acercan delante de Él creyendo que Él está. Y empiezo a buscar de Dios y poco a poco, a veces mucho tiempo, otros más rápido, siento de nuevo esa vitalidad que vuelve dentro de mí. Y le doy gracias a Dios y le digo, Dios mío, no me vuelva a dejar salir de tu sendero. Y lo que quiero resaltar en eso es el hecho de ese resultado cuando nos acercamos a Dios. Cuando verdaderamente logramos estar delante de su presencia. ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Y qué pasa en nuestro servicio hacia Dios? Porque
¿Cuántos saben que Dios no nos salvó para dejarnos como estatuas, sentados en un sillón, escuchando, leyendo, moviéndonos de lugar en lugar, donde algo se mueva y nos toque, buscando emociones? Eso no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es parte de estar en el reino. Pero Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser un ladrillo vivo en su iglesia, un eslabón más. No simple y llanamente nos salvó, sino que nos salvó para, como dice el apóstol Pablo. Así que si nosotros vamos a ser efectivos en nuestro servicio, ¿cuál debe ser ese combustible? ¿Qué debe de motivarnos? Reconocimiento, oportunidad, prosperidad. O quizás alguno de ustedes llega aquí hoy con un corazón abatido, se siente inútil en el reino de Dios, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo. Le pide al Señor y nada pasa. ¿Qué pasa? ¿Cuál tiene que ser ese combustible en nuestra vida que impulse nuestra vida a un paso más, para quizás no caer, para podernos mantener en el camino? Mi anhelo hoy es tratar de responder esas preguntas y que Dios, de una manera u otra, a través de su Santo Espíritu, cumpla en nosotros la promesa que encontramos en Isaías 40:29, que dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque así, no sé ustedes, pero me he sentido yo muchas veces, sin fuerzas, cansado, sabiendo que no hay nada afuera, pero sentado ahí, donde ustedes están sentados, lejos. Y no hay un sentimiento más terrible para mí que ese. Porque hay un verso que siempre me da vuelta en la cabeza, que dice el Señor que muchos le dirán, Señor, Señor, y Él le dirá, ¿y tú quién eres? Pero mira que hice esto, que hice aquello, que iba todo domingo ahí donde Orfa, iba a lo más linda. ¿Y tú quién eres? Y eso a mí me llena de temor. ¿Ustedes no piensan que sería horrible vivir una vida pensando que tú estás bien para luego al final encontrarte que no? Eso debe ser espantoso. Eso debe ser horrible. Yo quiero, el día que yo me esté muriendo, de la manera que sea, saber que yo no solamente tengo el respaldo de Dios, sino que yo soy aprobado por Dios. Y eso significa no que tú hayas predicado un día y se convirtieron 3,000 personas. Eso significa que Él solamente pueda decir, entra, buen siervo y fiel. Entra en el reposo de tu Señor. Eso es lo que yo deseo escuchar. Y estar ahí en una cama, si esa es la oportunidad que tengo, confiado, sin miedo, sin temor. Y para ver esto, entonces les pido por favor que abran sus Biblias, los que la tienen, y me acompañen a Isaías 6, un pasaje que conocemos bien. Isaías 6, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Versículos muy conocidos por nosotros. Y leo, dice así la palabra del Señor. Dice el verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo primero que Isaías hace es ubicarnos en el momento en que él tuvo esta experiencia, esta visión. Y dice que fue en el año en que murió el rey Usías. Usías fue un rey poderoso. Me encontré yo que reinó por 52 años en el trono de Israel. Y aunque en la mayoría del tiempo pudiéramos decir que fue un reinado productivo, fue un reinado que Dios apoyó, podríamos decir que fue hasta justo. Al final de su carrera, Usías sucumbió a la tentación. Tristemente, su orgullo lo venció. Segunda de Crónicas 26, 27 dice, en la cima de su poder su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Y cuando los sacerdotes trataron de impedírselo, Usías se llenó de ira contra ellos y Dios los castigó. Y lo castigó nada más y nada menos que con lepra. Y así murió el rey Usías. Y aunque este no es el punto de atención, nos deja ver el cuidado que nosotros tenemos que tener con la persona de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Usías mal? Él fue a dar ofrenda a Dios. Simple y llanamente que Dios había dicho que eso no le tocaba hacerlo a él. Dios había ordenado la manera en la cual se le iba a servir y se le iba a ministrar. Y Usías se le olvidó. Es fácil para un rey olvidársele los detalles. Solo que se olvidó que servía al rey. Y tristemente vemos que murió de esta forma, con una enfermedad terrible. De manera que así fue en el momento en que ocurrió, o sea, el escenario histórico que Isaías nos da, el año en que murió el rey Usías. Y concluye todo esto con lo que debería ser el anhelo en mi corazón, y yo espero que en el muchos de ustedes, cuando Él dice, heme aquí, envíame a mí. Y una vez más yo deseo resaltar el hecho de que para tener una reacción como la que vemos en Isaías, tenemos que atravesar, no por una experiencia necesariamente similar, pero sí por un proceso completamente igual al que vivió Isaías en medio de su visión.
Y a eso es que le vamos a prestar un poquito más de atención porque ese es el centro de lo que queremos tratar hoy. ¿Cuál es el móvil que debe de movernos internamente en el servicio a Dios? No solamente en nuestra vida individual, sino en el servicio. Somos la iglesia de Dios y Él nos ha llamado a trabajar en su reino. Amén. Bueno, ya hemos visto cuándo ocurrió, veamos ahora la visión. Verso 1 una vez más. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Tenemos que recordar que estamos leyendo la visión de Isaías. Dios le dio una visión a un hombre que él quería usar y usar con poder. Y definitivamente yo creo, por lo que leo en las Escrituras, que cada vez que Dios quiere usar la vida de uno de nosotros, Él nos da algo. Él nos confirma en nuestro corazón. Por eso nosotros no debemos de apresurarnos a entrar en un ministerio. Tenemos que estar seguros, si Dios quiere. Claro, Dios va a poner en nuestro corazón y nosotros vamos a canalizar, a orar, a buscar. Pero sin duda alguna que Dios va a poner en nuestro corazón. Y esto fue lo que Dios puso en la vida particular de Isaías. Así que en esa visión Dios quería equipar a Isaías para el trabajo que Dios quería que Isaías hiciese en el pueblo en ese momento. Porque el pueblo estaba pasando por mucha prosperidad en medio del reinado del rey Usías, sin embargo por una decadencia espiritual fuerte. Y dice que él está sentado sobre un trono alto y sublime. Bueno, ¿y eso qué significa para Isaías? En medio de la visión. Isaías es un hombre que está acostumbrado a servir al rey, a estar en asociación con el rey. Y ve en su visión un trono alto y sublime. Por encima de todos los tronos de este mundo, por encima de toda la majestad que nosotros podamos encontrar en el trabajo, en la casa, en el lugar donde nosotros podamos, no importa que sea en la presidencia o en cualquier lugar, tenemos siempre como hijos de Dios que recordar que hay un trono sublime. Y que tú como siervo te reportas a ese trono. Y que lo que nosotros tenemos que hacer para el reino de Dios, lo debemos a ese trono, no a ningún otro. Y Isaías dice que el borde del manto del Señor, o sea, literalmente el ruedo de su ropa imperial, llenaban lo que él llamó el templo en su visión. O sea que todo el lugar donde estaba Isaías viendo esa visión, lo arropaban las faldas de Dios. De ninguna manera, ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, va a poder comparar su pompa, su majestad, su poder, su esplendor con el Dios del universo. Nuestro Señor es glorioso, infinitamente poderoso, y Él debe de ser el centro de nuestra admiración. Isaías vio también un grupo de seres angelicales que se llamaban serafines. Lo lista solo aquí en este pasaje, los cuales estaban alrededor del trono. Yo no lo anoté aquí, pero siempre recuerdo cuando vemos al rey fulano o al presidente fulano de tal, que siempre tiene gente a su alrededor. ¿Verdad que sí? 3 seguridad, 4 tipos con un cosito por aquí huyendo, un tipo por allá gabeado con un rifle, etcétera. En la visión de Isaías, del trono de Dios, de la majestad de Dios, de su esplendor, llenándolo todo, Isaías ve
2 guardaespaldas terribles. Y yo digo, pero Dios necesita guardaespaldas. No. Y ve a estos seres que él define como serafines, que dan vueltas alrededor del templo. El verso 2, lean, dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Me hizo pensar también en el arca. Si ustedes recuerdan, ¿qué hay sobre, qué le dijo Dios a Moisés que iba a poner sobre el arca del pacto? ¿Seguro? Querubines. Querubines. Y esos querubines los vemos como, no sé si postrados o inclinados con las alas cubriendo, o en señal quizá de adoración, no sé. Pero lo interesante para mí fue entender que Dios tiene muchas cosas a su alrededor que hoy tú y yo no podemos ver. Son seres impresionantes. La palabra de Dios nos enseña que hacen la voluntad exclusivamente de Dios y que muchos de ellos están operando hoy, aquí, a favor de sus elegidos. Sin duda alguna, estos seres que está viendo Isaías en su visión son impresionantes. La palabra serafín, según el diccionario, viene del hebreo saraf, los ardientes. Los ardientes. Se asocia no tan solo con el ardor consumidor, serafines que irradian calor, fuego, brillo, sino también por su brillantez. Imagínense, son seres que están alrededor del trono de Dios. ¿Qué le pasó a Moisés cuando se pasó un tiempito de retiro en una montaña y estuvo hablando con el Señor unos días? Él ni se dio cuenta, cuando bajó, su rostro resplandecía. Y trate un poquito ahora, yo sé que el pasaje lo conocemos, pero trate de abrir su imaginación y ponerse en la posición de Isaías, que está viendo esta visión por primera vez. Y está viendo el trono de Dios, está viendo la majestad de Dios, y está viendo estos seres que están alrededor de Dios, brillantes. La pregunta que yo me hago, ¿por qué se tapan el rostro y los pies? Bueno, entre los comentarios que yo encontré, aún estos seres sean tan esplendorosos, ni esos seres pueden ver el rostro de Dios cara a cara. De entrada, en la visión de Isaías no se define nunca a Dios. Se define, se habla de su trono, de su manto, de lo que está pasando, de su voz, pero no hay una descripción. Porque si ni los serafines podían verle el rostro a Dios, imagínense el pobre Isaías. Y eso nos habla a nosotros de que al Dios que tú y yo servimos, ustedes saben que la palabra de Dios nos enseña que nadie puede ver el rostro de Dios y quedarse vivo. Sería consumido. Cuando hubo uno que se atrevió a decirle, muéstrame tu gloria, ¿qué hizo el Señor? Lo cubrió y dejó pasar algo por ahí que él vio como sus espaldas. Tuvo un gesto con él impresionante, pero lo cubrió. Así se cubren los ángeles que, según todo lo que yo pude buscar de los serafines, hablar de serafines es hablar de fuego,
de fieras, de los matatanes más grandes que hay en el cielo. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que tener o captar de la visión, es que la santidad de Dios, el rostro de Dios, la persona de Dios, irradia autoridad, irradia poder. Y los serafines se cubren el rostro delante de la presencia de Dios y se cubren los pies. Entre los comentarios dicen de los pies en señal de humillación, en señal de respeto, de autoridad delante de Dios. Con las otras dos simple y llanamente se mantienen de pie delante de la presencia de Dios. Verso 3, recuerden, Dios le está dando esta visión a Isaías con un propósito. Y cada detalle significa algo para él. Gloria a Dios y significa algo para nosotros también. Verso 3, el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los hebreos usaban la repetición, como cuando Cristo en su momento quería enfatizar algo. ¿Qué decía él? Exacto. Y aquí vemos santo, santo, santo. Nosotros cuando queremos enfatizar algo, lo subrayamos o lo ponemos en negrita si estamos typeando. Esto lo que quiere aquí resaltar es la manera en la cual esos seres que están delante de la presencia de Dios, y para usted estar de pie delante de la presencia de Dios, usted tiene que ser un fenómeno espiritualmente hablando. Usted tiene que estar delante de Dios. Y sabemos que son criaturas de Dios, pero tú y yo somos criaturas de Dios. Podemos estar de pie delante del Señor, solo por la gracia de Cristo. Así que los serafines lo que están haciendo es proclamando de la forma más enfática que ellos pueden proclamar que nuestro Dios es santo. ¿Y qué significa santo? Las primeras ideas que vienen a la mente es rectitud moral, pureza espiritual, limpieza de ojos, de todos los sentidos, santo. Algo que tú y yo debemos de luchar por ser, porque sin qué no vamos a ver a Dios. Perdemos nuestro tiempo aquí en esta tierra, viniendo a la iglesia todos los días, si al final no se descubre santidad en ti. Así que, indiscutible, esa idea de pureza moral está dentro de la idea de la palabra. Sin embargo, la etimología de la palabra en hebreo, la palabra gadash, está relacionada, según mi diccionario, con separar, y hay otra etimología o significado que dice brillo. Sin duda alguna, brillo hay delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos llama a ti y a mí, pueblo santo. Pero somos santos. Y entonces, ¿por qué nos llama pueblo santo? Correctamente, porque parte de la etimología o del significado significa separado. Así que todo lo que uno aparta para Dios, Dios santifica y Dios demanda santidad. Los profetas en el Antiguo Testamento profundizaron aún más en eso, le dieron un carácter personal, ético. Pero la santidad, si hay una palabra que me sorprendió al buscar significado, y la que, según los comentarios, llena más el significado de la palabra santo, le dice distinto o trascendente.
Y entonces le da un significado completamente distinto. Trascendente. Dios es distinto, separado, no es igual a, no es conforme a, nada de lo que tú hayas visto, nada de lo que ha sido creado. Dios es completamente distinto y trascendente. ¿Qué es trascendente? Por ejemplo, en nuestra cultura hay refranes que trascienden generaciones. Dime con quién anda. Árbol que crece torcido. Y la lista sigue. Porque eso trasciende de tu tatarabuelo a tu abuelo, a tu papá y a ti hoy. ¿Por qué? Porque tiene verdad en sí mismo. Porque lo que tiene verdad no se detiene. Porque reconocemos la verdad cuando lo escuchamos. Árbol, dime con quién anda. Hay un versículo que te puede asociar a ese refrán. Porque las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Dime con quién tú andas, con quién tú te asocias. Y te voy a hacer otro cuento. Así que Dios trasciende. Dios es verdad, Dios es puro. Dios es sublime. Dios es completamente distinto y diferente a ti, a mí, a todo lo que nos rodea. Y su palabra, y esa palabra santidad, habla o denota el carácter de Dios. La semana pasada o antepasada, o quizá una más atrás, nuestra hermana doña Mary tuvo una visión. No sé si se recuerdan. El Señor le dejó ver algunas cosas a ella, sobre cómo nosotros debemos de comportarnos aquí. ¿Por qué? Porque este lugar es santo. Dios lo ha apartado. Dios lo ha separado. ¿Para qué? En este lugar nosotros nos encontramos con Él. Cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando nosotros presentamos adoración delante de Él, su palabra dice que Dios desciende, que Dios habita en medio de su pueblo y cosas pasan. ¿Por qué tú y yo venimos a la iglesia? ¿A hacer qué? Para lo adoramos para. Cada uno de nosotros pudiera responder eso distinto. Lo importante es que nos venimos a encontrar con Él aquí. Por eso, cuando vamos a tratar con la persona de Dios, nosotros tenemos que saber que sobre todas las cosas, Él es santo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo a los 12 cuando le preguntaron cómo oramos? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. No hay otra vuelta para nosotros asociarnos a un Dios santo. Nosotros tenemos que honrarlo. Usías se equivocó y terminó mal. Nosotros tenemos que tratar a Dios con reverencia, con respeto, con honor, porque Dios se lo ha ganado. Dice el versículo que ellos decían unas palabras: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Esa declaración debería ponernos a pensar, porque si esa declaración es verdad, todo lo que tú y yo vemos allá afuera está lleno de la gloria de Dios. Pero nosotros vemos gloria de Dios en las cosas que están allá afuera. Cuando nosotros vemos el atardecer o vamos a la playa y vemos el horizonte, cuando subimos la montaña y vemos la impresionante montaña, cuando la ciencia nos enseña una gota de agua y todo el ecosistema que hay adentro, o cuando la ciencia nos muestra cómo funciona nuestro propio cuerpo, cada una de las cosas que Dios hizo debería arrancar de nuestro corazón una adoración a Dios.
una adoración al Dios que creó todas las cosas que son perfectas y están a nuestro alrededor. Tristemente, ni siquiera nosotros, muchas veces el pueblo de Dios, cuando vemos esas cosas, le damos gloria al Creador. Sin embargo, el verso dice, toda la tierra está llena de su gloria. Para añadirle un poquito más de asombro a la visión, el verso 4. Lean, y dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Así que lo que salía de la boca de los serafines, su adoración a Dios, su exaltación delante de Dios, hacía que los cimientos del templo se sacudieran. Y si usted hubiese estado ahí siendo un mero hombre, ¿qué usted cree que usted hubiese sentido? Recuérdense, Dios se quería comunicar con el pueblo y Dios está en la montaña. Y el pueblo miraba la montaña y ¿qué veía en la montaña? Humo, relámpagos, truenos. ¿Qué hicieron? ¿Fueron corriendo hacia la montaña? Y Moisés, búsquenlo. Tira para adelante. Nosotros te esperamos que tú bajes. Resumimos la visión ahí. Quédese con esa expectativa. Usted Isaías y está viendo cada una de esas cosas y está oyendo esas cosas y está sintiendo en su corazón, en ese preciso momento donde está la visión, lo que Isaías está sintiendo. Verso 5. Reacción de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si usted lee los primeros capítulos de Isaías antes de este, se va a encontrar que Isaías viene pronunciando ¿qué? Hay que leer más. Ayes, los primeros capítulos, del 1 al 5. Isaías viene diciendo ayes sobre el pueblo. Capítulo 3, no lo tiene que buscar, verso 11. Ay del impío. Capítulo 5, verso 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir su embriaguez. Capítulo 5, verso 11. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Verso 21 del mismo capítulo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Y verso 21 del mismo 22 del mismo capítulo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Pero ahora Isaías, en medio de su visión, donde está mirando hacia arriba lo sublime de Dios, su manto, estas criaturas impresionantes que están delante de Dios, lo que están diciendo y está experimentando el temblor, ahora Isaías cambia. Y de ese cuadro de mirar hacia arriba, mira hacia adentro. Y a mí entonces no me hizo sentido. Y ahí me impresionó lo que el comentarista dice, porque es como una película que él está viendo y de repente él entra en acción en la película. Es como que él sale de mirar la película y entra en ella. Y mira hacia adentro y dice, ay de mí. La realidad es que todos sabemos que es mucho más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Correctamente. Hipócrita. Resume Jesucristo.
Primero quítate el ladrillo que tú tienes en los ojos. Y luego preocúpate por la pajita que está en el ojo de tu hermano. Hipócrita. Así que Isaías estaba mirando hacia afuera y pronunciando ayes. Pero en medio de la presencia de Dios, Isaías entonces mira hacia adentro y dice, no hay de ellos, no. Hay de mí. Hay de mí. Dios es santo. Ay de mí. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que le saltó a su cara fue su pecado. Y cuando yo empecé hablando, les dije que cuando yo me sentía fuera de y me acercaba a Dios, lo primero que salía delante de mí era mi pecado. Y yo creo que esa es la experiencia o el resultado de todo aquel que entra en contacto con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Y uno lee y oye de gente con tantas cosas que tuvo una experiencia con el Señor y que el Señor entró por la ventana y se sentó en la cama y me dictó 4 mascotas de lo que es su voluntad. ¿Y qué pasó contigo? ¿Cómo tú estás vivo? Porque todo lo que me dice la palabra de Dios, de la gente que tuvo ese contacto con el Dios vivo y verdadero, no con Cristo físicamente en la tierra, pero los escenarios que tenemos de Abraham, de Jacob, de Moisés y ahora de Isaías son serios. Son vidas que son impactadas para. Solo lo dejo como corchete ahí en la mente de ustedes. Y Isaías se sintió deshecho porque percibió su iniquidad. Cuando se vio desnudo delante del Dios santo, santo, santo. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías? ¿A qué pecado se refirió? ¿Qué declaró él? Sus labios. ¿Qué dijo Cristo? Porque cuando yo lo leí, dije, bueno, pero su problema era que tenía la boca sucia. Pero después me puse a pensar, ¿qué dijo Cristo de lo que sale por la boca? ¿De dónde viene? ¿Qué estaba viendo Dios? ¿Qué le hizo Dios ver a Isaías que estaba mal en él? Su corazón. Y él tenía 5 capítulos de ayes de los demás. Pero ahora Dios lo dice, espérate. Ups. Mira lo que hay ahí. Y Isaías está en medio de la visión, no pierdan la línea, está oyendo el estruendo, los serafines, revoloteando delante de la presencia de Dios. Y siente en su corazón eso. Él no lo dice, pero yo sé que él estaba postrado, que él estaba en el suelo. ¿Qué hizo Job después que dijo todo lo que dijo, pensó todo lo que pensó y por fin escuchó, vio a Dios? ¿Cuál fue su conclusión? Job 42:6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando por fin Dios hace presencia. ¿Cuál fue? Yo siempre menciono esta también. La respuesta de Pedro. Cuando Cristo se acerca a ellos estaban trabajando de noche, ustedes saben que ellos eran pecadores. Y se pasaron la noche entera trabajando. Y eso no era un hobby, ese era su trabajo.
Y salen, Cristo se acerca. Muchachos, cuéntenme. Nada, maestro. No, pasaba la noche entera trabajando y no hay nada. Cristo le dice a Pedro, dale para adentro. Pedro dice, pero yo me pasé la noche entera trabajando. Tú eres el maestro, pero de esto soy yo el que sé. Pero ya Pedro tenía una chispita de quién era Jesús. Y le dice, ¿por qué eres tú que lo dices? Si hubiese venido cualquier otra persona, Pedro no vuelve al agua. Pero Pedro dijo, porque tú lo dices. Muchachos, denle para adelante. Y arrancaron otra vez. Y Cristo hizo que los guppies de la pecera salieran y se metieran ahí. Todo lo que estaba vivo bajo el agua se metió en la... Y dice que tuvieron que llamar a la barca que estaba al lado porque no cabían y se llenó el asunto. Y se acercan y... ¿Cuál es el escenario que ocurre? Yo siempre le digo esto, lo mencioné la semana pasada en el discipulado, yo lo hubiera dicho, oye bien, el negocio es de la cruz, Cristo Cruz, pescadería. Tú me dices dónde y cuándo, y yo voy. Y rompemos 50-50. Eso hubiera sido yo. Pero Pedro, ¿qué le dijo a Cristo? Apártate de mí. ¿Qué sintió él para decir eso? Miedo. Miedo sintió Pedro. Sintió temor. Porque se dio cuenta que ese que estaba delante de ahí no solamente podía hacer que todo lo que estaba vivo se moviera cuando él quisiera, lo estaba viendo por quien él era. Y él sabía que era un hombre pecador. ¿Qué hizo Isaías delante de la presencia de Dios? ¡Ay de mí! Porque yo también soy pecador. Estamos hablando de Isaías. No termina ahí. Más. Ahora viene la parte más dulce de la visión. Todo se preparó para este momento. Isaías está lleno de temor delante de Dios. Se da cuenta que ahora él está en problemas delante de Dios. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto te tocó, tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y gloria a Dios por eso. Si usted es Isaías y está delante del Rey del universo, con el humo, el manto, los serafines y la convicción de pecado en tu vida, escuchar esas palabras para Isaías tiene que haber sido, póngase en los pies de Isaías. Él tuvo que haber dicho, y entonces del miedo que él tenía, ahora que él está experimentando. Él está postrado, lleno de temor. Lo único que yo puedo imaginar que él sintió fue gratitud por el día de la 23. Gratitud. Yo soy culpable y ahora, gratis, soy perdonado. Yo soy culpable, al igual que el pueblo, pero ahora ay de mí. Y ahora, sin yo tener que haber hecho nada, yo debería ser consumido ahora
y no, ahora recibí misericordia y perdón. Gloria a Dios, porque cuando Dios abre nuestros ojos para enseñarnos un poquito de lo que verdaderamente nosotros somos, no lo hace para culparnos, para destruirnos. Lo hace con el propósito de que ese proceso termine en vida, termine en gozo para ti y para mí. Él pudiera perfectamente hacer lo contrario, porque Él es Dios. Y Él dijo al principio que la paga del pecado era la muerte. Y su palabra dice que todo aquel que aquí en esta tierra no resuelva, no se ponga en paz, a cuenta con Dios, no va a tener un final feliz. Y como Él sabía que tú y yo somos incapaces, imperfectos, no tenemos con qué, Él tomó la iniciativa y se hizo hombre en Jesucristo para darte a ti y a mí nueva vida y para darnos un futuro y una esperanza de gloria. Yo siempre digo que la agenda de Dios aquí, Abelardo 42:6, no tiene nada que ver con lo material. Abelardo 42:6. Pero Abelardo, ¿cómo tú dices eso? Si la palabra dice que nosotros somos los hijos del rey. ¿Cómo tú dices eso? Si Dios dice, pedid y se os dará. Sí, pero ¿en qué contexto lo dice? Después que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Dios está hablando de su agenda. La agenda de Dios, Abelardo 46:5, primero tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con sacarte de un lugar y ponerte en otro gratis. Y entonces no dejarte ahí sin hacer nada. Por eso vemos, y ahora doy un salto. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, dice Isaías. Él lo dijo con una sonrisa. Yo voy. ¿Por qué? Él ya no tenía miedo. Él vio a quién él servía y para qué él lo estaba sirviendo. Dios quiere y necesita. Por eso yo hacía la pregunta al principio, ¿cuál es el combustible? El combustible que me va a servir para yo estar sentado aquí y vivir la vida que Dios quiere que yo viva aquí y tener un servicio efectivo en mi vida. Ser un siervo que va a escuchar, entra. Yo necesito necesariamente, y con eso yo enfatizo, nosotros no necesitamos vivir una experiencia como la de Isaías, una visión. Gloria a Dios si nos la da, pero no la necesitamos. Nosotros tenemos el Evangelio, porque lo que Isaías experimentó en la visión tiene que ver con el mismo proceso que encontramos en el Evangelio cuando Cristo se le acercaba a las personas pecadoras. Los redarguía de pecado, su palabra, y entonces le decía, vete, no peques más. El reino de Dios se ha acercado. Así que no necesitamos la visión.
espectacular. El Señor entró por la ventana. Bueno, gloria a Dios si lo hace. Y espero que podamos certificarlo en tu vida. Pero sí es necesario ese proceso que podemos definir quizás en 3 puntos. Culpa. Isaías, expuesto a la majestad de Dios, reconoce su culpa. Y entonces se arrepiente. ¿Y por qué yo digo que se arrepiente? Porque nadie dijo nada, de él salió. ¡Ay de mí! Lo que Dios le hizo ver a Isaías fue su culpa. No el pueblo nada más, Isaías, que está mal. Tú estás mal. Y yo no te puedo apoderar como quiero, así. Yo necesito sanarte, perdonarte. Culpa, luego viene gracia, viene perdón. Culpa, arrepentimiento, perdón. Ese es el Evangelio. Cuando Cristo nos habla, nos choca con su palabra, nos sacude el corazón, vemos por primera vez nuestra condición real delante de Dios y nos arrepentimos. Y entonces viene el perdón. Y el perdón debe de producir en nosotros lo que produjo en el corazón de Isaías. Gratitud. Gratitud. Solo tú vas a agradecer la cruz, la aburrida cruz. De entrada, muchísimos de nosotros nos dormimos constantemente. Nos dormimos aquí, nos dormimos en nuestra vida y somos domingueros o marteros. Venimos a la iglesia, nos dormimos y nos vamos. Venimos a la iglesia, nos dormimos más y nos vamos. ¿Y qué tú estás haciendo con eso? Duérmete en tu casa, no pierdas el tiempo aquí. Aquí usted vino a escuchar la palabra de Dios para que Dios toque tu vida. Porque sin santidad, ninguno de nosotros nos vamos a juntar con lo que andamos buscando, supuestamente. Si usted lo que andaba buscando es una lista de supermercado, Señor, necesito esto. Me dijeron que tú eras un proveedor espectacular. Esto. Yo tengo problemas también con esto. Bueno, esa es la razón por la cual tú viniste, pero eso no es lo que Dios quiere contigo. Abelardo 46:6 dice que eso es añadidura. Él no te salvó para eso. Él te salvó para enseñarte lo terrible y podrido que tú eres. Y lo necesario que es Cristo en tu vida, para que tú entonces tú puedas ver a Cristo por quien Él verdaderamente es. Y entonces, cuando brote gratitud y pregunten, ¿quiénes van para Loba Linda? Heme aquí. ¿Quiénes van para...? Si no, no va a haber. Heme aquí. Porque no hay nada que motive en tu corazón eso. Es mentira. Mi experiencia, yo sé que la de ustedes no es así, pero así fue la mía. Años de ir, años de buscar, y ver gente postrada en lo mismo. Yo a veces le pregunto, porque yo no estoy yendo más a lo más lindo, y le pregunto a los hermanos que están yendo, cuéntame, ¿y doña fulana? Cuéntame, ¿y fulano? Y yo, Señor, perdóname porque tú dices en tu palabra que unos siembran y otros cosechan. Él es que sabe quién y cuándo. Pero sin duda alguna que el motor para mí, esa fue la respuesta que cuando yo por primera vez vi este pasaje que lo hemos leído 20 veces, con nuevos ojos, me llenó de gozo.
Porque eso que vivió Isaías, lo viví yo también. Y se supone que eso debe de ser el motor en la vida tuya y mía. ¿Qué impulsa? Ese debe ser el verdadero motor. Gratitud. La semana pasada estábamos aquí celebrando la cena del Señor. Cristo en la cena del Señor dio gracias. Gracias. Partió los alimentos. Preparó cena para los discípulos. Preparó ese tiempo. Cristo ha preparado este lugar. Y olvídese del resto del mundo. Piensa en usted. ¿Por qué usted está en esta iglesia? De todas las otras iglesias que usted pudo terminar, usted está en esta. Y Dios aquí ha entregado algo. Y ha dispensado su mesa. Y te sacó del mundo, si ya tú eres hijo de Dios. Yo cierro para que tú pienses si tú estás cumpliendo ese llamamiento que tú sabes Dios te dio en tu corazón. Si tú estás llenando ese correctamente. Y si no lo estás llenando, pregúntate, ¿qué me detiene? Porque quizá lo que tú necesitas es una visión que te haga ver tu culpa. Para que entonces veas la cruz con nuevos ojos. Porque en la cruz el Señor, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios quiere vidas fructíferas de nosotros y espera un servicio activo de nosotros. Y ese servicio no tiene que ser aquí, porque tu ministerio primario es en el círculo de influencia donde tú estás. Tu familia, tu casa, el trabajo. ¿Qué testimonio nosotros estamos dándole a las personas que están a nuestro alrededor? Nuestra vida habla de Cristo sin abrir la boca. Oremos. Señor, nos postramos delante de ti. Y entramos, Señor, en el corazón de la visión de Isaías. Al ver tu majestad, tu santidad, los seres que tú has creado, que solo pueden decir, cubriendo sus rostros, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Señor, nosotros también, como carbones arrebatados del fuego, clamamos, Señor, por una visión en nuestra vida, una experiencia que nos lleve, Señor, a clamar como Isaías dijo: Señor, heme aquí, yo estoy listo, envíame a mí. Envíame, Señor, a la vida de mis hijos con un corazón renovado. Envíame a la vida de mi esposo, de mi esposa, con una visión nueva. Envíame al lugar de trabajo con un corazón distinto y dispuesto. Envíame a mis padres, a mis parientes, a mis amigos. Envíame a mí. Para eso, Señor, necesitamos de tu poder en nuestra vida. Y hoy nosotros nos humillamos delante de ti, Señor, y presentamos nuestros corazones para que tú los limpies, Señor, y tú produzcas esa limpieza que solo tu Santo Espíritu puede producir
en nuestras vidas de forma tal de que nosotros también podamos exclamar como Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Clamamos, Señor, por tu Santo Espíritu obrando con poder en medio de nuestras vidas. Que tu gracia, Señor, que el círculo de gracia que nos has regalado, no solamente para salvarnos, sino para apoderarnos o empoderarnos, para hacer tu obra, Señor, nosotros podamos cumplirla en esta generación. Te pido, Señor, por cada ministerio aquí en tu iglesia de Betel, para que cada uno de los hermanos que forman parte de un ministerio sean apoderados de esta visión, que los enriquezca de forma tal de que ellos puedan, Señor, santificar sus pasos. Porque solo si nos apartamos del pecado, tu poder obrará con nosotros. Y así, Señor, donde quiera que nosotros estemos, seremos verdaderos embajadores de tu persona. Te pido, Señor, si hay alguno aquí que todavía no se ha encontrado contigo, que tú le des esta gracia, Señor, de verse a sí mismo delante de un Dios trascendente, de un Dios que ha dicho que no tendrá misericordia de aquel que es culpable, de forma tal de que pueda correr a ese puente que Él mismo edificó para unirnos a Él, Jesucristo, y que pueda ver a Cristo y correr a Él en arrepentimiento y fe. Bendice, Señor, a aquellas personas que hoy no están de este lado, de forma tal de que por el poder de tu Santo Espíritu tú las hagas cruzar. Y seamos, Señor, lo que tú quieres, una iglesia sana, funcional, que camina de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.